Tiene la voz el magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Y en primer lugar aprecio que por la hora estén acompañándonos, que me acompañen en esta disertación. Agradezco a Enrique Díaz Aranda la invitación y la preocupación por presentar temas de una inmensa actualidad en el mundo de la sociedad jurídica mexicana. Aprecio a los compañeros Miguel Montes y Gonzalo Higinio, verdaderamente magistrados muy significativos en el Poder Judicial de la Federación. Escuchaba con mucha atención las exposiciones de mis compañeros, muy profundas y muy reflexivas, y me preguntaba, y les pregunto a ustedes, ¿qué sucedería si el Ministerio Público formula imputación en una audiencia de control o en un pliego de consignación? Estamos en la transición de dos sistemas por el inominado delito de corrupción, así diría él, por el delito de corrupción previsto y sancionado en el artículo 212 o en el 214, en el 217, pues en cualquier disposición legal. Ya me imagino a la defensa que diría que es atípica la conducta, ¿verdad? Porque no hay delito de corrupción, lo que podrían sostener. ¿Y qué diría el fiscal? ¿Y qué resolvería el juzgador? Es un tema interesante. Nunca termino de reflexionar en las últimas exposiciones. En las últimas fechas me pregunto, ¿y cuál fue la intención, Miguel Ángel, de estudiar Derecho? ¿Por qué quise estudiar Derecho? Los médicos atienden a los pacientes, dan tratamientos, previenen, tratan de curar enfermedades. Y los ingenieros hacen puentes, carreteras. ¿Y tú? ¿Qué onda? O sea, para hacer actos de corrupción, transar, corromper jueces, magistrados, ministerios públicos. Pues qué interesante, ¿no? Recuerdo las primeras clases en la Facultad de Derecho, un extraordinario profesor de Introducción al Estudio del Derecho, que a mí me cuestionó mucho en la vida con los años haber estudiado Introducción al Estudio del Derecho con el profesor Eduardo García Maynard. Yo ahora sé y he leído más de 20 libros de Introducción al Estudio del Derecho y dije, ¿cómo no empecé al revés? Mejor a don Eduardo al final y no al principio. Hubiera sido interesante por una posición pues, enmarcada justnaturalista, que yo la veía más justpositivista y me confundía en muchos contextos, no obstante que tenía una formación totalmente filosófica. Yo quería estudiar filosofía y no pierdo la aspiración de terminar mi carrera de filosofía. Y aprendí muy rápido que quien estudia Derecho únicamente va a aprender hermenéutica. No aprende otra cosa. Esto es desentrañar el real y verdadero sentido de las normas jurídicas llamadas leyes para hacer abstracción, subsunciones y resolver problemas jurídicos y sociales. Y no más. Por eso el ámbito del derecho es un ámbito restringido. Ni es político, ni es económico. Sí tiene un lenguaje social, mucho filosófico. Pero habría que marcar las canchas del juego. Por eso en el imaginario digo, ¿y qué tal si le llamaba por el delito y los tres patitos previstos y sancionados en tal precepto legal? Quiero preguntarme en voz alta estos contextos para decirle al fiscal, ¿qué crees? Como no le pones el nombre correcto, en lugar de ponerle Tony y no Antonio, pues lo exonera. Creo que habría que hacer reflexiones muy profundas. No sé si la vida me puso en un lugar, siempre dice que te pone en un lugar y en un tiempo determinado,
y a veces en el equivocado, no el equivocado, me tocó resolver el asunto de un hermano de un presidente por el delito de enriquecimiento ilícito. Mi amigo, que acaba de fallecer y lo extraño mucho, y su defensor nos señalaba que este ilícito requiere un requisito de procedencia o procedibilidad, que haya una determinación en índole administrativa que determine que el servidor público incurrió en una responsabilidad. ¿Qué tema tan interesante? Lo acabo de resolver en un último asunto de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad que resolví hace 2 años y que el colegiado acaba de resolver hace 2 semanas. Siguió haciendo el mismo argumento. Segundo argumento que se hacía en esa época: enriquecimiento ilícito viola la presunción de inocencia. Fue el año de 1999, casi 2000. Busqué y no había presunción de inocencia en la Constitución. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿hay presunción de inocencia en este momento? Y tercer argumento, pero impresionante, dice, pero además al imputado servidor público se le revierte la carga de la prueba. Y eso va en contra de cualquier sistema acusatorio. Extraordinariamente empezamos a hacer algún estudio en ese aspecto, pero a ver mucho derecho comparado. La época de la renovación moral del presidente Zedillo, cuál era el contexto, cuál era el concierto, cómo se ventilaban los tribunales constitucionales en el mundo, cuáles eran las políticas, qué sucede en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, cuáles son los estándares probatorios para sancionar a un servidor público, cómo emerge desde hace décadas y décadas el derecho administrativo sancionador en Alemania y nosotros incipientemente tratamos de adoptarlo. A veces los 8 a 10 mil metros que nos separan con Europa habría que contabilizarlo en épocas de investigación jurídica. Creo que serían muchas décadas. Después, por azares del destino, me correspondió conocer de un delito muy interesante, delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita, acerca de unos gerentes de algunas instituciones de crédito, el asunto Casablanca, que les acusaban de haber desviado recursos y haberlos enviado al extranjero. El primer asunto de prueba ilícita que me toca estudiar. Después, más o menos de lo que recuerdo, voy a un tribunal unitario y me toca analizar el caso de un señor, también blanqueo de capitales, entre otros ilícitos, líder minero, ya no digo más porque pues ahora tiene fuera, ¿sí? 2 órdenes de aprehensión que libré en ese momento sobre un aspecto muy interesante, muy interesante. Tiempo después veo un asunto, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, de una líder de los maestros de este país. Ahí resolví el fondo del asunto. No resolví cualquier cosa, resolví varias cosas, pero resolví el fondo del asunto. Y luego de un exgobernador de Veracruz. Y luego de un líder o de un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad. En mi época de juez, del director general de la Policía Judicial Federal. Años más tarde, de otro alto funcionario de la Policía Judicial Federal, que fue militar, que prácticamente murió en la cárcel. Qué interesante, ¿no? Hay corrupción. Hace 15 años, cuando fuimos a Inglaterra con un grupo de amigos, dijimos, miren, el problema en México de los procesos penales acusatorios, mixtos, inquisitorios, el que quieran, pues es un problema formal. El problema en Latinoamérica, México y Latinoamérica, es la corrupción. Una corrupción acendrada, lastimosa, vergonzante.
En broma siempre he dicho que estamos en segundo lugar en corrupción porque dimos una lana para que no. Impunidad. Si hiciéramos una competencia mundial, sería interesante, ¿verdad? Pero algo más. Incultura en contra del derecho. Imagínense un médico estudiando medicina para matar a los pacientes. Un ingeniero estudiando ingeniería para que se le caigan los puentes. Así un abogado, ¿no? Tratando de encontrar algún argumento. Predicaba con Gonzalo, estuve la semana pasada en un conversatorio, en un congreso de jueces y magistrados del sistema acusatorio, y está la dialéctica, ¿no? ¿Tiene ya vigencia la reforma constitucional de delitos graves? 50% de los compañeros sí, 50% dijeron no. Hay delitos de corrupción, si quieren lo votamos y van a ver que va a estar igual. Esto es, ¿y la hermenéutica? El análisis científico, razonable, en lógica formal, nada más que no todos son abogados. Yo les, bueno, no porque vaya a ser ministro, además no me disgustaría, ¿no? Pero cómo operan en los contratos de asignación de concesiones. En muchos lados los jueces no son abogados. Hay que ser expertos, financieros, y en muchos sentidos para saber cómo se manejan las cosas, ¿no? Dicen los compañeros, una fiscalía eficiente pues requeriría de estos temas. Sin lugar a dudas, una enorme complejidad al realizar estos temas. Pero ¿cómo se advierte del mundo? ¿Por qué las políticas anticorrupción? Nadie puede negar que todo emerge de Estados Unidos porque sus grandes compañías corrompen a todos los países del mundo y principalmente a los latinoamericanos. Las grandes empresas vienen y dan dinero, pero extraordinario, un supermillonario. Una de ellas que ahora hablaba con ministros peruanos, digo, ¿cómo los admiro? 3 expresidentes en la cárcel, uno suicidado y 200 altos funcionarios en la cárcel. Sí, un pueblo peruano. Y no tienen grandes presupuestos, ¿verdad? Ni tienen grandes fiscalías. Yo creo que tienen compromiso. Tienen conciencia de las estructuras sociales. Saben la propia utilidad del derecho. En este contexto, ¿de qué se quejan todos los pueblos latinoamericanos? Que no pueden recuperar un peso de los actos de corrupción de sus exfuncionarios. Porque los países de paraísos fiscales les alegan todo: debido proceso, presunción de inocencia, defensa adecuada. ¿Y no? ¿Por qué? Pues porque se quedan con todo el dinero. Paradigmático, pero son miles de millones de dólares. Ah, no respetas la presunción de inocencia. No le ejerciste la defensa técnica. Oye, pero ¿y mi dinero? Lo siento, ya es de nosotros. Hay estudios profundos y muy serios a este respecto, por lo que yo creo. Ahora advierto que Miguel Montes estudió filosofía, que Gonzalo tiene una maestría en filosofía. Yo apenas voy a tener una licenciatura, pero desde los 13 años me gusta la filosofía. Yo hubiera querido estudiar filosofía, aunque sea nada más para dar clases, ¿no? Ahora tengo un hijado que va a estudiar filosofía y dice, ¿y qué futuro me ves? Digo, pues no sé, pero ya por lo menos el aspecto lo tienes. ¿Sí? Ya tienes la fin. Pues es un contexto filosófico. No puede haber un peso bueno que se vuelva malo. Ese es el fin, ese es el contexto. No hay otra razón u otra justificación. ¿Cómo lo instrumentamos? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cuál es la voluntad política de poderlo hacer en muchos de los esquemas? Traté de preparar un ensayo que se lo enviaré con toda oportunidad a Enrique. No está totalmente terminado, pero es uno de los temas que más me gusta. El tema de la corrupción.
y procuraré ser muy breve, Enrique. Conocemos algunas de sus causas, pero no logramos comprender cómo se concatenan para constituir un modo de vida. Observamos que tienen consecuencias negativas en el crecimiento, pero los dejamos operar. Sabemos que dañan la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar, pero optamos por practicarla. Identificamos a los que lo cometen, pero los premiamos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad. Estudiamos casos exitosos para erradicarla, pero no la replicamos. Los condenamos, pero los justificamos. Hablamos, claro está, de la corrupción. María Amparo Casar, quien en su libro Anatomía de la Corrupción, Instituto Mexicano de la Competitividad, grafica lo que sucede en nuestra nación. Es más, a veces decimos, ojalá tenga un puesto, pues para también poder entrar a ese medio. Alguien dijo que es un contexto cultural. No es cierto. Fui magistrado en Nuevo Laredo, Gonzalo, y el peor mexicano, el peor, cuando cruza la frontera se porta bien. No es un contexto cultural. Es un vacío de autoridad. Es un vacío de hacer cumplir las normas jurídicas. El peor del peor, a ver que se pase del otro lado y que haga lo que hace aquí, o que le diga a un policía cómo no, nada más, a ver cómo le va. O que le diga al juez de la corte y qué tal, de cómo nos vemos. Si los abogados del Chapo le dijeron, su señoría, queremos amnistía para cobrarle honorarios a nuestro cliente, y el juez le dijo, bajo su responsabilidad, esta corte no da amnistía. ¿Qué significa? Que si le evidencia a la fiscalía que cobraron honorarios provenientes ilegalmente, como en muchas partes del mundo se les enjuicia, se les procesa. Hoy en día el contexto del derecho, más de un conjunto de normas jurídicas, el repensamiento filosófico es que debe ser un conjunto de valores éticos y morales. La metamorfosis está en cambiar a la verdad, a la legalidad, pero sobre todo dar un contenido ético, profesional y moral personal. De otra forma, la norma jurídica per se no podría ser absolutamente nada. Los compañeros han definido perfectamente muy bien lo que es un acto de corrupción. Advertimos mecanismos internacionales de combate a la corrupción. Desde hace 15 años México se une a la Convención Interamericana contra la corrupción de las organizaciones de los Estados Americanos y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Organización de las Naciones Unidas implementa la Convención Interamericana contra la Corrupción en un tratado que 34 países han signado escrupulosamente. Se combate no tan solo al servidor público, a quien participa en particular, pero también a las personas morales. El estudio de la responsabilidad de las personas morales en todo el mundo se entiende como una consecuencia de actos de particulares, de personas físicas, para coadyuvar en su sanción cuando son empleadas. Así se entiende en todo el mundo. Por eso no hay teoría del delito de las personas morales, por lo menos en Australia, en Inglaterra y en Alemania, porque son cuestiones consecuencias. Se abarcan todos los aspectos, personas morales oficiales y particulares, sindicatos, la iglesia, ¿sí? Actos de gobierno. En México la responsabilidad de persona moral no abarca a las iglesias, ¿sí? Ni tampoco a los actos de gobierno. Ya lo dijeron los compañeros, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos han establecido las políticas públicas respecto de actos de corrupción. Sin embargo,
sin ningún resultado, en ninguna especie y en ningún contexto. Hablaba la semana pasada la Confederación de Tribunales de Derecho Administrativo Sancionador y me dicen que siguen sancionando a los carteros, principalmente a los policías y todavía a ningún servidor público de nivel. ¿Sí? Aún todavía no hay ese contexto. En nuestro Código Penal de la Federación existen reformas y se incluyen esos ilícitos. Ojo, ¿por qué no se incluyó a la delincuencia organizada dentro del capitulado de corrupción? ¿Por qué no al blanqueo de capitales? ¿Por qué no a la desaparición forzada de personas? Pues es incuestionable que en muchos de los aspectos están involucrados servidores públicos. Esa es una verdad absoluta en Latinoamérica. Por lo menos lo que yo he juzgado, siempre hay un servidor público policíaco, expolicíaco, involucrado en esas organizaciones. Tampoco se involucra algunos de los temas relevantes, pues yo quiero entender que la connotación es de una enorme diferencia. Las políticas públicas, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, desaparición forzada, algunos delitos de migración, de trata de personas, que podrían estar involucrados algunos servidores públicos, no lo están. Prisión preventiva oficiosa, únicamente respecto de 2 delitos que están establecidos en el marco constitucional y establecer estructuralmente si ya está en vigor o no está en vigor, porque quien nombró fue el fiscal, a la fiscal especial y no el Senado. A mí me encanta el artículo 17 constitucional cuando nos dice, señores jueces, olvídense de la forma, ya vayan al fondo. ¿Sí? Ya no estén resolviendo cuestiones procesales y formales. Atiendan un clamor de legitimidad nacional. Tengan confianza y credibilidad, resuelvan los fondos de los asuntos. Ese es un contexto muy interesante. Desde luego, tenemos ya nuestro listado, la dialéctica de si hay fiscal, no hay fiscal, si la nombró el Senado o lo nombró el fiscal general. Ya incluso hay un amparo, ¿no?, que está pendiente de resolverse, pero por los mecanismos y la licitación de publicidad, si se dio una oportunidad a todos y si el mecanismo fue o no el correcto, son aquellos aspectos que tendría que señalarse. Desde luego que la política criminal en el mundo señala que por la inmensa gravedad tienen que estar separados de los ámbitos de la corrupción de los servidores públicos, la delincuencia organizada, los blanqueos de capitales, las desapariciones forzadas. El tipo se llama de delitos por hechos de corrupción. ¿Por qué empecé a hacer la pregunta? Porque como juzgador, ya casi en unas cuantas semanas cumpliré 30 años, pues a veces el Ministerio Público ha presentado conclusiones acusatorias por el delito contra la vida previsto y sancionado en tal precepto, así le llaman. Por el delito contra la salud genérico previsto y sancionado en tal artículo. Y luego la defensa dijo, no está precisando el nombre concreto, específico, estructural con el que le debe dominar. En la propia estructura del derecho, habría que entender la última razón del derecho, el derecho general, el derecho especial, el derecho objetivo, el derecho subjetivo y las políticas públicas del ius puniendi y el ius poenam. Por lo menos poder hacer ese tipo de reflexiones y análisis tienen un contexto
estructural y muy importante. Por ejemplo, cuando se estableció los tipos penales de la Ley Federal de Remuneraciones, que se ha comentado, o sea, me pidieron a mí, algunos compañeros, hacer los conceptos de violación. Yo dije, pues está fácil. ¿Por qué está fácil, Miguel Ángel? Porque no tienen bien jurídico tutelado, violan el principio de taxatividad, ¿sí? Y dijeron, a ver, hazte los conceptos. Pues los hice, se los mandé y nos dio la razón la Corte. Dije, bueno, ya sé de qué me voy a dedicar ahora que ya no sea magistrado, ¿no? ¿Sí? Voy a poner una consultoría, ¿no? Sí hay fallas técnicas. El legislador aún todavía carece de muchos aspectos, ¿no? En el mundo se dice es que el legislador tiene un enunciado primario y al juzgador le corresponde la integración y aplicación de la norma jurídica. Son temas muy interesantes que tendríamos que plantearnos sobre esos aspectos. Por ejemplo, en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 3 temas son los más interesantes. Operaciones con recursos. Se debe de acreditar el delito originario, ¿sí? No se puede penar al delincuente del delito originario por el blanqueo de capitales. ¿Qué significa? Que si un servidor público desvía miles de millones de pesos del erario federal o del área gubernamental y compra yates, casas, bienes inmobiliarios, pues es nada más por el delito de originario, ¿no? El acto propiamente de corrupción en sus diversas estructuras, el desvío, ¿verdad?, de los recursos, pero ya no por delincuencia organizada. Esos son los argumentos que hoy en día nos hacen los abogados más famosos de los casos más famosos. Y únicamente dicen ellos que Miguel Ángel hace 17 años escribió un ensayo en donde únicamente el delito originario es el delito contra la salud, porque es la migración del 115 bis del Código Fiscal al 400 bis del Código Penal Federal. Y dije, bueno, ¿y qué acaso no conocemos la dogmática jurídico-penal? La evolución estructural bajo una base científica de racionalidad para entender y ponderar las normas jurídicas, para hacer todo ese sinfín de explicaciones. Hablaba en la última locución Enrique acerca del artículo 1. Miguel Montes hablaba del contexto de jueces constitucionales y Gonzalo permeaba en ese propio sentido. Yo creo, Enrique, que no es nada más cómo tutelar conforme al párrafo 1 del artículo 1 los derechos humanos. Todo orden de gobierno, los jueces pertenecemos a ese orden de gobierno, ¿sí? Tenemos en el justo equilibrio de la balanza de Temis 2 fines importantes. Efectivamente, la tutela de los derechos humanos bajo un Estado democrático de derecho donde la persona sea el fin del Estado, pero en el otro tenemos un Estado de control social donde el interés sea el propio Estado y su estructura social. Preservar un orden constitucional y la tutela de los derechos humanos. ¿Se imaginan a Temis desbalanceada? ¿No? ¿Cómo logra? Por eso el artículo 1 constitucional nos dice algo importantísimo. Todos los mexicanos son iguales. Yo no entendía cuando decían que los delincuentes imputados del sistema anterior no tendrían ningún beneficio porque eran de un sistema anterior. Yo dije, entonces hay mexicanos de primera y de segunda. Tuvieron que esperar 6 años. 6 años estuvieron en la cárcel muchas gentes para que la corte les dijera, son iguales, no entienden esto. 6 años. Y luego dice la corte,
y bajo un marco de bloque constitucional o jerarquía normativa, la Constitución. Esa tutela de igualdad y desigualdad en las circunstancias que se advierten de discriminación o de violencia que afecte la vulneración es bajo un bloque de la Constitución y de los tratados, bajo ponderación, primero la Constitución y luego los tratados. Pero a mí me gusta el criterio constitucional que le llamo doctrina de restricción. Conste, no derecho penal del enemigo. Con las restricciones que esta Constitución preserva. La restricción es la voluntad de los padres fundadores de una nación. Tienes estos derechos restringidos, tienes derecho a la libertad, pero una orden de aprehensión te la restringe. ¿Sí? Y hay 3 restricciones: delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa y el arraigo en ciertos casos. ¿Y qué dijo la Corte Mexicana? Prevalece la teoría de las restricciones, porque eso pertenece a la política de Estado nacional. Interpretación conforme, pro persona y la tutela judicial efectiva. Qué interesante sería en este país cuando los jueces, ¿sí?, inapliquemos normas jurídicas y hagamos un verdadero control difuso de la Constitución. Será otra nación, otro contexto. No necesitamos controles directos, pero ya Tienza, ya varias personas, no digo porque hay unos mexicanos y muy respetados, dicen: pero ¿cómo los jueces mexicanos pueden hacer controles difusos si nada más hacen machotes y formatos y esperan jurisprudencias? ¿Sí? Sí podemos. Aquí hay 2 magistrados que lo pueden hacer excelsamente. Y en ese propio contexto, ¿cómo complementamos? Con el recurso efectivo, acceso a la justicia y justicia eficiente y eficaz. En mi contexto, la política entendida ideológicamente de la corrupción necesita un paradigma más allá de lo formal, transformar verdaderamente el contexto, que es un cáncer sustancial en la vida pública mexicana. Tratar de entender si está en vigor, no está en vigor, si esto y aquello, es como seguir pidiendo el carnet vigente, actualizado, para recibir un servicio médico del paciente que está grave y que está enfermo. O poder tener en consideración o creer, ¿sí?, que la corrupción somos todos y esto es lo que heredaremos a una nación. Por su atención, muchas gracias.